Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Es un placer para mí presentarles en esta oportunidad el documental de Georgette Philippart, quien está realizado por los alumnos de las diferentes asignaturas de la Universidad César Vallejo, sede Piura. Bien, como sabemos, Georgette Philippart es una mujer de ejemplo y lucha y respeto hacia su amado esposo, así que vamos a empezar hablando sobre su vida y el proceso de cómo fue su historia. La infancia de Georgette Philippart. Ella nació un 7 de enero de 1908. Su madre se llamaba Marie Travers y fue una diseñadora de vestidos. Su padre se llamaba Jean-Baptiste Alexandre y él fue un dibujante. Por culpa de la guerra que tuvieron en esos tiempos, a Georgette Philippart la tuvieron que trasladar a Gran Bretaña. Eh, y 2 años antes que ella nazca, es decir, en 1906, a su padre lo reclutan para una guerra. Y por eso ella no llega a conocer a su papá, ya que, ya que por el reclutamiento. Georgette Maria Philippart Travers, eh, más conocida como Georgette Philippart, pasó a llamarse Georgette Vallejo al tomar el apellido de su marido, el poeta César, con el mismo apellido. Fue una escritora y poeta francesa. Falleció en la ciudad de Lima a la edad de 76 años en 1984. Sin duda, gracias a ella pudimos conocer de manera más extensa la obra de nuestro escritor César Vallejo, pues aún después de muerto cumplió fielmente sus ideales, proyectos y gran parte de su obra junto a publicaciones pendientes. Bien, ahora sí, para continuar con este documental, les hablaré un poco de cómo fue que Georgette Philippart y César Vallejo se conocieron y cómo fue su historia de amor, ¿no? Como sabemos, César Vallejo viajó a París y en ese tiempo fue que conoce a Georgette Philippart porque ella vivía al frente junto con su madre, ¿no? Y ella, como lo menciona, lo observaba a César Vallejo tras unas miradas tristes tras su ventana, ¿no? Lo veía cómo pasaba sus días y así consecutivamente. Poco a poco empezaban a interactuar de una manera corta, pero pasado un debido tiempo empezaban a interactuar, conversar de una manera más continua, empezando a sentir algo, empezando por la posibilidad de tener una relación, ¿no? Pero pasó un problema, ¿no? Pasó un percance que la madre de Georgette Philippart se opone, ¿no? a este noviazgo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Georgette Philippart tenía 18 años, ¿no? Y César Vallejo era mucho más mayor, y es por eso, ¿no?, que ella se opone a esto, a este noviazgo, y la lleva de viaje para evitar algún acercamiento de ellos, ¿no? La lleva de viaje, pero en ese transcurso que se van de viaje, pasa un inconveniente con su madre de Georgette Philippart, que ella fallece, ¿no? Ella fallece, y es ahí donde César Vallejo toma, ¿no?, la iniciativa y regresa, ¿no?, para darle el pésame a Georgette Philippart, y en ese momento empiezan a interactuar más, a conversar más, a conocerse mucho más, y empiezan a formar, ¿no?, una relación bonita, una relación de respeto, lealtad y sobre todo una relación amorosa, en la cual Georgette Philippart siempre le brindaba su apoyo, ¿no?, su apoyo a César Vallejo para sobresalir ante los obstáculos que se les presentaba. César y Georgette tuvieron un amor muy sólido debido a que buscaban la felicidad del uno al otro y tenían una entrega total hacia su relación. Tuvieron un amor que derribó estatus sociales, económicos, intelectuales, xenofobias raciales, ideológicas y políticas. El amor pudo derribar todas estas moles que el hombre ha inventado para distanciarse los unos a los otros. Georgette hizo todo cuando pudo para apoyar los proyectos e ideas marxistas del escritor Vallejo, llegando para ello a utilizar su herencia, tanto económica como bienes materiales.
constituyéndose, por tanto, una columnata esencial en la vida del autor de Trilce. ¿Cuántas mujeres estarían dispuestas a hacer por amor lo que hizo Georgette? Es por ello que nos complace presentar este documental como homenaje a esta mujer que defendió el honor y la dignidad de uno de los más grandes poetas de nuestro país, ya que gracias a su fidelidad, vehemencia y valentía, a toda prueba, ella pudo conservar la producción literaria de César Vallejo, la misma que durante la Segunda Guerra Mundial guardó como lo más preciado de su amado esposo. Luego tenemos cuando Georgette se va de viaje a su ciudad natal de su difunto esposo en Perú. Arribó en el puerto de Callao el domingo 6 de mayo de 1951 y fue recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Rondi, y entre otros. Un año después partió a Santiago de Chuco y en el portón de la casa natal del poeta dijo en un tono muy triste: "Fui a la casa de Vallejo, pero Vallejo no está". En 1957 y 1958, Porras recibió una modesta pensión vitalicia del Ministerio de Educación, y en Lima se inició una lucha incesante para que se respete la vida y obra de Vallejo. Y esto se malinterpreta, ya que él se declinó respetuosamente a una oferta del editor Juan May Vaca, que le ofreció 300.000 soles para comprar todas las obras de Vallejo. Criticó la actitud del poeta español Juan Larrea, quien visitó Lima en 1957 y se autodenominó vallejopista o estudiante de Vallejo. El que vivió no escribió un verso sobre Vallejo, quien luego se convirtió en su más fiel traductor. También influyó su enfrentamiento con otro poeta español, Gerard Diego, que acudió a la Universidad de San Marcos para dar una conferencia sobre Vallejo en 1964. El poeta dice groseramente que Vallejo le debía unas pesetas por la muerte, lo que provoca que Georgette reaccione con enfado y defienda la memoria de su marido. En el mismo año, 1964, publicó su poema Más que de Chavos. En 1965 rechazó cualquier intento de musicalizar los poemas de Vallejo. En 1966 el gobierno peruano redujo su pensión y la suspendió en 1968. En 1967 él editó y publicó la narrativa íntegra del poeta de César Vallejo, novelas y cuentos completos. En 1968 editó y publicó una colección copia de todos los poemas. En octubre de 1969 ganó un juicio contra la redacción de Losada por publicar poesía popular y española sin su permiso y me quitó el Santo Grial. A su estilo, Georgette abofeteó al editor Carlos Miró Bartres en un acto público por romper su promesa de poner la foto de Vallejo en la portada de la revista Tributo Internacional en honor a la conmemoración del poeta realizada por Visión del Perú. Georgette, cuando llega a Lima, se puede decir que en la vida de Georgette no fue fácil, ¿no? Porque se puede decir que fue demasiado difícil para ella, porque ella se sometió a lo que fueron constantes críticas, grandes acusaciones, tal vez como una persona que tal vez iba a destruir, ¿no?, los manuscritos o alguna fecha o modificar algún texto, ¿no?, de los contenidos de las obras de César Vallejo. Y bueno, también se fue catalogada como una persona con incapacidad, ¿no?, para hacer un trabajo que esté a la altura del poeta, de su esposo César Vallejo. Ella tendría la decisión de tomar a sus detractores en jampa letrada y años después publicaría junto a un historiador peruano, Raúl Porras, una primera edición, ¿no?, de los poemas humanos en el año 1939. Y luego en la década de los años 60 se encargaría de la primera edición
de la poesía completa de César Vallejo, con copias facsimilares, bueno, obras póstumas que se encargaría de defender, ¿no?, con pureza y luchar hasta el final, ¿no?, por los estudiosos más que todo. Georges Philippard muere en el año 1984 en la ciudad de Lima. Se puede catalogar que Georges Philippard fue una persona y una mujer consecuente, ¿no?, que a pesar de quedarse viuda a los 30 años, no se comprometió con otra persona, sino más bien decidió difundir la vida y obra de Vallejo. La podemos recordar como una mujer trabajadora, abnegada y comprometida con el gran amor de su vida, haciendo que trascienda el amor por su esposo sin egoísmo, porque mujeres de hoy en día hay pocas, ¿no? Porque mujeres se preguntan, ¿por qué hacer algo por alguien que ya murió? Pero creo que esto es lo más valorable que debemos recordar de Georges, porque luchó hasta el final para que sus obras de César Vallejo sean publicadas.